El 2012 estuvo marcado por los grandes procesos judiciales en contra de los agresores de las mujeres. La condena que deberá pagar Javier Velasco por la violación, maltrato y homicidio de Rosa Elvira Celis fue quizá el antecedente que más ha disparado las denuncias en nuestro país. Yo soy Juliana Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a Zona Urbana. La violencia contra la mujer no te hace campeón. Esto es una estrategia de la corporación Vamos Mujer de Medellín, de la Casa de la Mujer de Bogotá y de Funsareb en Cartagena. Ellos se unieron en el 2007 para crear la primera fase y en el 2010 se reeditó bajo el lema La violencia contra la mujer no va más. Hoy en Zona Urbana quisimos tratar el tema de la violencia y el maltrato contra la mujer, pues si bien es un tema que se trata muy a menudo en los medios de comunicación, todavía hay mujeres que sufren en Colombia el maltrato. Por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada, los delitos cometidos por cuestiones de honor, los crímenes pasionales, entre otros actos que atenten contra la integridad de la mujer. Nos estamos refiriendo a todo tipo de daños, de acciones sostenidas con la intención de malograr, de lastimar, de degradar el ser o el cuerpo de una mujer. Son todas aquellas acciones que tienen el propósito de menguar la autoestima, de menguar la valoración, de menguar la importancia que significa ser una mujer en nuestra sociedad y cultura. Existen varios tipos de violencia y es importante que todas las mujeres aprendan a identificarlas. Violencia física. Habitualmente se considera que violencia solamente son los golpes, y son los golpes, los pellizcos, los atentados sobre el cuerpo, lo que se denomina violencia física. Sin embargo, violencia no es solamente la violencia física, hay muchísimos otros tipos de violencia. Hemos podido constatar, por ejemplo, que la violencia física es una de las expresiones más contundentes de las violencias contra las mujeres, pero tienen su inicio en acciones que aparentemente no tienen trascendencia. Es posible considerar que toda acción que tenga la intencionalidad de dañar a una mujer, que esté soportada en el propósito de lastimarla en sus afectos, en su cuerpo, en términos patrimoniales, se constituye como una violencia contra las mujeres. Entonces la violencia física es la que se hace más evidente, la que se puede medir porque se puede observar, se puede percibir, un médico puede reportar un daño sobre el cuerpo. Los morados, las fracturas, las lesiones permanentes o temporales se pueden considerar como expresiones de violencia física. Violencia psicológica. Nos referimos a los maltratos instalados en los vínculos con el otro, que tiene expresiones como el insulto, la degradación. Considerar, por ejemplo, que una mujer es un mueble en una casa, o que es una inútil, o que no sirve para nada, o que es una mantenida que tiene la obligación de soportar palabras, indiferencia, insultos, chantajes, son modalidades de maltrato psicológico que pueden catalogarse como violencias en tanto están sostenidas en el propósito de dañar a una mujer. Violencia sexual. Bueno, la violencia sexual tiene un punto en común con la violencia física, y es que la violencia sexual puede dañar y lastimar el cuerpo. Sin embargo, hay modalidades de violencia sexual que pueden no dejar marcas en el cuerpo. Por ejemplo, el manoseo, o obligar a una joven o a una niña o a una mujer
a llevar a cabo actos sexuales que no ha consentido, son considerados violencias sexuales. Entonces, la violencia sexual no siempre coincide con la violencia física, en tanto hay expresiones de la violencia sexual que pueden no dejar marcas en el cuerpo y sin embargo siguen constituyéndose en violencia. Y el carácter violento de estos actos se constituye porque se trata de actos que son impuestos en contra de la voluntad y del consentimiento expreso de una mujer. Violencia económica. Hay un fundamento cultural que es muy importante sacar a la escena, visibilizar, y es que habitualmente se asocia a la mujer con la dependencia. Y la dependencia siempre introduce factores que facilitan agredir invisiblemente a las mujeres. ¿Cómo agredirlas invisiblemente? Cuando un hombre, por ejemplo, un compañero le dice a su esposa o a su compañera afectiva sexual que si no se acuesta con él no tiene el dinero para el mercado o que no tiene el dinero para la manutención de los hijos, eso se puede considerar una violencia económica con otros ingredientes. Y hay una violencia patrimonial y es, por ejemplo, aquellos hombres que consideran que la esposa por el hecho o su compañera por el hecho de estar todo el tiempo en casa no tiene el derecho al patrimonio conyugal. Según la ley, cuando hay una sociedad conyugal, cada uno de los esposo y esposa, hombre y mujer, tiene el derecho a la mitad del patrimonio conjuntamente construido. Así en apariencia la mujer no haya trabajado directamente, por ejemplo, devengando un salario, ella tiene igual derecho por ley a ese patrimonio. Entonces la violencia patrimonial son aquellas estrategias mediante las cuales un hombre puede sustraer a la mujer de ese derecho que tiene al patrimonio. Todos estos tipos de violencia están presentes tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito público, como en el lugar de trabajo, la calle, el colegio, entre muchos otros. Y ante ellos todos tenemos la responsabilidad social de romper el silencio. Las lesiones en su integridad física, emocional o sexual, las cuales pueden manifestarse en golpes, empujones o jalones de cabello, y los descalificativos como estás gorda o esa comida no sirve, así como las amenazas y humillaciones, también son otra forma de violencia contra la mujer. Hay mujeres que luego de tras una golpiza se maquillan y salen impecables de sus casas o inventan excusas o situaciones falsas para explicar morados o golpes, que se cayeron, que se golpearon con algún mueble. Cuando una mujer de una manera permanente se le está viendo lesiones corporales, se puede sospechar de actos de maltrato. Es lo mismo que en los casos de violencia contra niños y niñas. Los niños y niñas que permanentemente están golpeados y no saben dar cuenta muy bien de la causa de esos golpes, uno pudiera sospechar que hay una situación de violencia. Algo semejante ocurre con las mujeres. Hay también síntomas de violencia psicológica o de maltrato psicológico cuando las mujeres se retraen, se vuelven silenciosas, ensimismadas, cuando ponen en permanente cuestión la autoestimación, cuando tienen la idea de que no sirven para nada o cuando tienen muchas veces retraimientos, signos que se pudieran confundir con tristezas prolongadas, incluso con depresiones o enfermedades sin una explicación orgánica. Uno pudiera sospechar que se configura como algún tipo de violencia psicológica o física o de abuso sexual también.
Las relaciones afectivas desarrollan dependencia y apego, factores que algunas veces impiden ver los errores de su pareja y, peor aún, de dejar las agresiones a un lado, puesto que en muchos casos las mujeres dependen económicamente de su pareja, ya sea para su manutención o la de sus hijos, lo que hace más difícil terminar la relación o denunciar a su cónyuge en el momento de una agresión. Hay muchas mujeres que se abstienen de denunciar porque temen que la situación de violencia se agudice. Cuando llaman, por ejemplo, a un hombre tras una denuncia por violencia, generalmente se llama al agresor, el funcionario encargado llama al agresor para ponerlo en conocimiento de que hay una denuncia donde él aparece como el agresor. Las mujeres temen que esta situación incremente las violencias de las que ellas son objeto. Otra de las causas por las cuales muchas mujeres no denuncian es por el temor a dejar sus hijos sin padre, por ejemplo, o es la consideración según la cual ellas son las responsables de mantener unida a la familia. En ocasiones es porque no se creen como sujetos de derecho, no se admiten que ellas como mujeres tienen derecho y que hay leyes que castigan las violencias que contra ellas se ejercen. Muchas mujeres habitualmente tienen la creencia de que uno de los deberes como mujer es soportar la violencia. Entonces, si uno tiene esa convicción, difícilmente va a poner en conocimiento de la entidad competente una situación de violencia, porque consideran que es parte del costo que tienen que soportar porque son las esposas de o las madres de, o porque sobre ellas recae la responsabilidad de la unidad familiar. Antes solamente la persona directamente afectada era la única responsable de poner en conocimiento la situación que la daña, pero en la actualidad es posible denunciar un caso de violencia contra las mujeres porque la ley así lo permite. Estás viendo Zona Urbana. Recuerda que puedes proponernos algún tema de interés, porque nuestra misión es mejorar la calidad de vida de usted y su familia. Escríbanos a nuestro correo electrónico a contraluztv@gmail.com o déjenos un mensaje en nuestro telebuzón 282-6048. Se entiende por discriminación contra la mujer la restricción basada en el sexo que tenga como objeto o resultado la anulación de toda actividad que haga la mujer. Independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las esferas económicas, sociales, políticas, civiles o en cualquier otra esfera. La discriminación contra la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo para el aumento de bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad. La discriminación es el fundamento de las violencias contra las mujeres. Discriminar es suponer que el otro es inferior o no tiene derechos y por eso se le excluye de los procesos sociales y culturales, por eso se le considera que la única competencia que tiene es hacerse responsable de la crianza, por ejemplo. Entonces se le excluye de las dinámicas sociales, políticas, públicas. Hay discriminaciones de muchas clases, hay discriminaciones en todos los ámbitos. Por ejemplo, una de las discriminaciones que puede resultar más frecuente es la exclusión que se hace de las niñas en los ámbitos escolares. A las niñas, y son estudios que han demostrado que a las niñas se les da, por ejemplo, menos posibilidad para
participen de la clase o para que incursionen en procesos académicos que pueden resultar más exigentes en términos de pensamiento, y se supone que porque los niños son más inteligentes, las niñas no podrían hacerlo con igual competencia. Esta decisión es una de las materializaciones de la discriminación. Entonces, la discriminación es uno de los fundamentos de las violencias contra las mujeres y es una expresión más eficaz del poder, eficaz en el sentido de más contundente. Entonces, cuando se discrimina a alguien, se le sustrae del poder, se le hace a un lado en términos de poder. La discriminación como tal no se constituye en delito como tal. Bueno, también depende porque, por ejemplo, si usted entra a un concurso, a una convocatoria y una mujer se da cuenta de que no fue seleccionada por el hecho de ser mujer, puede ponerlo en el conocimiento de la autoridad competente. Porque uno de los principios constitucionales es que a nadie se le puede discriminar ni por sexo, ni por religión, ni por creencias políticas. Entonces, cuando logra demostrarse que efectivamente hubo un acto de discriminación, se puede denunciar. La corporación Vamos Mujer es una organización que proclama una vida digna, promueve en hombres y mujeres el reconocimiento y la incorporación de los derechos humanos, el respeto, la igualdad, la equidad, la justicia, entre otros. Además, promueve también las buenas relaciones entre las y los sujetos y de ellos y ellas con la naturaleza. La corporación Vamos Mujer propende por el desarrollo integral de las mujeres desde el ejercicio de emancipación como sujetos de derecho, por el posicionamiento social y político autónomo de ellas y sus organizaciones en la construcción de una ciudadanía plena y una sociedad democrática incluyente, que respeta las diferencias y tramita de manera negociada y pacífica los conflictos. La corporación Vamos Mujer es una ONG, es un organismo no gubernamental. Es una institución que trabaja sobre todo para facilitar y favorecer y agenciar el posicionamiento social y político de las mujeres. Tenemos más de 30 años de existencia, tenemos varios programas, varios objetivos, varias unidades programáticas. Hay un objetivo que compete a promocionar la participación social de las mujeres, facilitar su posicionamiento como sujetos políticos y sociales. Hay otro objetivo que se ocupa de investigar y hacer seguimiento e intervenir las violencias contra las mujeres. Es el objetivo que hemos nombrado como por el derecho a una vida digna y sin violencias para las mujeres. Y hay otro objetivo que compete al mejoramiento y cualificación de las condiciones materiales de las mujeres. Entonces son varios énfasis programáticos que apuntan de una manera sincrónica a facilitar el posicionamiento y visibilización de las mujeres en términos políticos y sociales. Tenemos un centro de documentación especializado en temas de mujeres, hay asesorías, prestamos asesorías a otras organizaciones e instituciones en asuntos relacionados con el género, en la perspectiva de género. Hacemos investigación sobre las problemáticas que competen a estas unidades programáticas y es básicamente como eso. Tenemos la aspiración de contribuir a la justicia y a la igualdad de hombres y mujeres en términos sociales y culturales. Denunciar es la clave para romper el silencio que podría ser esclavizante en el hogar y podría alterar la vida de la mujer y los hijos. No tema denunciar, el no hacerlo puede ser el camino directo a la muerte.
Depende del tipo de daño. Cuando hay un daño físico que da incapacidades, o sea, se constituye en delito, deben acudir a fiscalías, a unidades de la fiscalía. Si es violencia sexual pueden acudir al CAIBAS, si es violencia intrafamiliar al CAVIF. Hay otro tipo de situaciones que las atienden las comisarías de familia. Ahora, cuando hay menores involucrados, está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, para saber a dónde acudir es necesario saber de qué tipo de violencia se trata. Un mensaje en el que insistimos es que ninguna mujer tiene el deber de soportar ningún tipo de violencias y que en este momento hay en el país la ley 1257 del 2008 que visibiliza distintos tipos de violencia y sanciona estos distintos tipos de violencia. Entonces, una mujer que esté siendo víctima de violencia sexual puede acudir a la fiscalía a denunciarla, o violencia intrafamiliar, o violencia patrimonial, o maltrato psicológico. Es decir, tenemos una ley actualmente que visibiliza estos distintos tipos de violencia. Es como necesario hacer una reflexión sobre el poder que suponen que tienen, es decir, un hombre que no sienta que tiene un poder sobre una mujer no la agrede. Entonces es como interrogar por el tipo de poder que está ejerciendo y cómo lo está ejerciendo. Y además hay otra cosa muy importante en la cual es necesario enfatizar, y es que el problema de las violencias contra las mujeres no solamente afecta a las mujeres, sino a la sociedad en general. Es un problema que pone en riesgo el vínculo social y la cultura misma. Entonces es importante pensar que pierde una sociedad cuando tiene tantas mujeres agredidas, cuando hay tanta mujer agredida, qué costos no solamente económicos sino también sociales y culturales tiene que enfrentar. Esto ha sido todo por hoy y como en cada emisión esperamos que este programa le haya sido útil. Recuerde escribirnos a nuestro correo electrónico a contraluztv@gmail.com. Llámenos o déjenos un mensaje en nuestro telebuzón 282-6048. Yo soy Juliana Rodríguez. Nos vemos una próxima semana en una próxima emisión de Zona Urbana.